problema del corazón y el corazón un problema. Parece chistoso. Quería empezar con Santiago capítulo 4, pero vamos a Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, versículo 14 al 20. ¿Ya lo tienen? Dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinases a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo yo por testigos, hoy contra vosotros. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti, y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y que les había de dar. Vamos a orar. Padre bueno, bendito eres, Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde, oh Dios. A ti sea la gloria, Señor. Yo te pido, Padre, que tú obres en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que tú seas propicio, Padre, a cada uno de nosotros. Padre Santo, que tú nos hables por medio de tu Espíritu, de tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Yo pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos, Señor. Me pongo en tus manos, Padre, y te ruego, Señor, que conforme a tu misericordia y tu gracia, obres en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, estuve preparando, tiene fecha del 9 de febrero, y he venido, pues, al irlo capturando, pues el Señor me va cambiando. Y aún este versículo que les leí ahorita de Deuteronomio, justo antes de venir de casa, me lo daba, ¿no? Yo decía, ¿cómo empiezo? Y pues creo que viene muy puntual, ¿no? Dice que el Señor puso delante de nosotros la vida al obedecerle y la muerte al desobedecerle, ¿no? Pero ¿cómo podemos seguir al Señor o cómo podemos apartarnos de Dios? Pues es fácil, o sea, todo depende de nuestro corazón. Por eso ahí el título que dice, el problema del corazón y el corazón un problema. Sí, o sea, está, pero, o sea, pues vamos a ver, vamos a iniciar con Juan capítulo 13, verso 2. Sabemos que esa porción de la palabra específicamente habla de, Jesús dice, o está hablando de que Judas lo va a entregar. Sí, ese es el contexto de ese capítulo. Juan 13, 2. Bueno, vamos a contextualizar un poco, vamos a leer desde el 1 y 2. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, hasta ahí, a ver, que viéramos.
Y aquí la pregunta es, dice el versículo 2, ¿no? Que cuando estaban cenando, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas entregar al Señor, la pregunta sería, entonces Satanás es el culpable del pecado de Judas. O sea, y Judas es inocente de su pecado por traicionar a Jesús. O sea, son dos preguntas que podemos hacernos, ¿no? Dice, como Judas ya había puesto en el corazón, como Satanás ya había puesto en el corazón de Judas el entregar al Señor, ¿qué pasa entonces? Pues nos da un comentario y dice que eso no exonera a Judas, porque su corazón malvado deseaba exactamente lo mismo que el diablo, que era la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente en un sentido se habían puesto de acuerdo. ¿Sí me doy a entender? O sea, Judas es culpable de su pecado, pero dice que Satanás había puesto ya en el corazón de Judas. O sea, simplemente se pusieron de acuerdo para entregar al Señor, puesto que ambos deseaban lo mismo. ¿Sí? Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto al corazón de Judas. Lucas 22, 22 nos da una idea, o no una idea, nos dice cómo era su corazón de Judas. Lucas 22, 22. Es un versículo muy... Bueno, toda la palabra es buena, ¿no? Pero dice ahí en el Lucas 22, 22, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que ya está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Ese versículo en palabras o en pocas palabras, pues nos hace referencia a la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Sabemos que Dios es soberano y Él determina todas las cosas, pero a la vez nos hace ver la responsabilidad humana. ¿Sí me explicó? La soberanía de Dios que está sobre todas las cosas, pero la responsabilidad del hombre. No te puedo decir yo dónde termina una y dónde empieza otra, lo único que te puedo decir es que ahí están. ¿Sí me explicó? Y dice, ya regresemos a Juan 2. Juan 12, 3 al 6. 12, 3 al 6. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Sí? Vemos el corazón de Judas, dice el Señor, que era ladrón, ¿no? Y cuando dijo, ¿por qué no se vendió? Se enojó. Así literalmente se enojó y expresó su enojo y dijo que por qué no se había vendido, que con eso se podía haber ayudado a muchos pobres, considerando que un denario era un día de salario, entonces son 300 denarios, es un salario de un año, equivalente ahora, mucho dinero, ¿no? Pero dice que no lo dijo tanto porque en realidad quisiera ayudar a los pobres, sino porque ya no pudo robar, ¿no? Dice que su corazón, que era un ratero, ¿no? Un ladrón. Entonces, no cambió. Él estuvo con los otros 11 discípulos, tuvo la palabra de Dios de primera mano, vio los milagros, los prodigios, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, pero su corazón no cambió. ¿Sí me explicó? Entonces es ahí donde entra nuestra responsabilidad, cómo respondemos a la palabra de Dios. ¿Sí? Veíamos en Deuteronomio, dice que Él puso delante de nosotros la vida y la muerte. ¿Sí? Ya depende del hombre cómo responde a la palabra de Dios. Sí, y podemos, hermanos,
O sea, suena fuerte la palabra y le he estado rogando a Dios que me ayude a expresarla de la manera más correcta. Pero podemos estar entre el pueblo de Dios. Inclusive pues sabemos que hay una iglesia visible y una iglesia invisible, ¿no? Pero de nada nos va a servir estar dentro de una iglesia si no tenemos un encuentro personal con Jesús para tener una salvación. ¿Sí? Puede la gente estar viniendo, pero si no tienes encuentro con Jesús, pues de nada le va a servir, ¿no? Pero nosotros, como ya creyentes, el peligro es de que somos engañados por nuestro propio corazón. O sea, los que no son salvos, pues si no tienen un encuentro con Jesús, pues de nada les va a servir estar en una congregación. Pero nosotros como creyentes podemos estar siendo engañados por nuestro propio corazón y contristar el Espíritu. Efesios 4:30 nos lo dice. O lo podemos ir a, como lo dice en 1 Tesalonicenses 5:19. ¿Sí? Hasta que Dios por su misericordia nos corrija y nos traiga de vuelta al camino. ¿Sí me explicó? El gran peligro que tenemos nosotros como creyentes es precisamente el no ser diligentes en el estudio de la palabra, en la oración, en ir al Señor, buscar el rostro del Señor. Podemos ser engañados muy fácil por nuestro corazón, ¿no? ¿Y cuál será nuestra condición realmente delante de Dios? O sea, ¿alguna vez nos hemos preguntado cuál es nuestra condición realmente delante de Dios? Podemos pensar que estamos bien, pero una realidad, hermano, es que si el Señor mismo no nos muestra cómo estamos delante de Él, vamos a vivir en nuestro propio corazón. ¿Realmente somos íntegros de corazón delante de Dios, y de los hermanos y de los hombres que no conocen al Señor? Porque podemos estar pecando, porque el no tener una comunión con Dios, el no escudriñar su palabra, el no orar, pues en nosotros va a ir creciendo un orgullo, una soberbia en nuestro corazón, que es lo que nos va a ir engañando. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios de cómo cuando perdemos de vista que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, dependemos de la obra de Dios, en cada instante podemos perder, como se dice, la dirección. ¿Sí? Podemos errar en el camino. Mateo 26, 30 al 35. Mateo 26, 30 al 35. ¿Ya lo tienen? Mateo 26, 30. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es un claro ejemplo, cuando perdemos de vista, vuelvo y repito, de que dependemos de la obra de Dios. Justamente le acababa de decir nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos que se iban a dispersar por lo que le iba a acontecer, ¿no? Y dice Pedro, yo no me escandalizaré, Señor, inclusive iré, o si tengo que morir, moriré.
Y pues ya sabemos el punto, ¿no? No pasó mucho tiempo y lo negó 3 veces. Y Cristo dijo, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Y siempre estaba orando al Padre. Es un claro ejemplo, ¿sí me explico? O sea, él venía a hacer la voluntad del Padre e hizo la voluntad del Padre, pero siempre, siempre, siempre estuvo orando al Padre. Siempre tuvo esa dependencia del Señor. Para ejemplo, para nosotros, para testimonio de nosotros. ¿No? Cuando resucitó a Lázaro, oró en voz alta, ¿no? Y dijo, no digo esto por mí, sino por ellos. Entonces, si nuestro corazón está en el mundo, solo estaremos viviendo una religión como tal. Repito, el corazón es lo que determina la dirección de la vida de un hombre. A diferencia, si nuestro corazón está en el reino de los cielos, estaremos entonces siendo transformados de gloria en gloria, creciendo en el conocimiento de Cristo hasta que lo veamos cara a cara, tal como Él es. ¿Sí me explicó? Y transformados de gloria en gloria, eso nos está diciendo que vamos a ir creciendo en el conocimiento de Dios. Hoy vamos a conocer algo del Señor, el que iremos transformados de gloria en gloria, en el conocimiento del Señor, ¿sí? Pero sin ese conocimiento de Dios, pues lamentablemente solo estamos viviendo una religión, meramente. O sea, no va a haber nada en nosotros, ¿no? Nos va a pasar lo que Judas. Vamos a estar, pero no va a ser transformado nuestro corazón, ¿sí? Aquí el problema es dónde tenemos puestos nuestros ojos. ¿Sí me explicó? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Y la pregunta es, ¿dónde debe estar? ¿Sí me explico? ¿Dónde los tenemos? ¿Dónde tenemos nuestro corazón? ¿Dónde tenemos puestos nuestros ojos? Pero la pregunta es, ¿dónde deben estar? Y Colosenses 3, 1 y 2 nos da la respuesta. Colosenses 3, 1 y 2. Dice, ya hablando como creyentes, porque dice, si pues habéis resucitado con Cristo, está hablando de la salvación, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? Esto nos está indicando o mostrando que debemos de tener la disposición correcta en nuestro corazón hacia las cosas espirituales, hacia el conocimiento de Dios, su voluntad, a través de la palabra de Dios. Bueno, ahorita voy a llegar. Sabiendo que de este lado de la eternidad, hermanos, o sea, antes de que seamos arrebatados o durmamos, es para que nos preparemos para vivir del otro lado de la eternidad, ¿sí? Para vivir esa vida eterna del lado del Señor. Dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. O sea, no vamos o no venimos para cosas terrenales. Fuimos creados, fuimos escogidos, llamados, salvados. Y vamos cuando se consuma nuestra redención, sea consumada para vivir una vida eterna. Todo lo de aquí se va a quedar, pero no tenemos la mirada allá, sino estamos tan abrumados por las cosas de acá que nuestra mirada se queda corta solamente en lo que vemos, pues, de este lado de la eternidad. Y hay unas palabras fuertes que dice el Señor, dice, pero este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que les decía hace rato, o sea, tristemente podemos estar solo viviendo una religión. ¿Sí me explico?
cosas mecánicas, cosas que se pueden hacer sin el más mínimo esfuerzo. Si no estamos siendo sobrios y atendiendo nuestra vida espiritual, caeremos en la categoría, hermanos, de cuando el Señor les decía a los fariseos que eran unos sepulcros blanqueados. O sea, así de fuerte es la palabra de Dios. Dice Mateo 23, 27, 28, para que lo leamos. Cuando una persona solo vive una mera religión, como tal, aún nosotros, como creyentes, podemos caer en esa categoría por el hecho, hermanos, que les decía que el corazón es engañoso y puede... Mateo 23, 27 y 28. 23, 27 y 28. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, porque sois semejantes a que por fuera así también vosotros a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Así, por eso no me quieren. Dice, hipócritas, solo la apariencia, pero nuestro corazón está tristemente lleno de pecado. O sea, eso es lo que nos aparta de Dios y lo que nos hace ser o caer en esta categoría de hipócritas. De pecados que ocultamos aparentemente, pero el pecado siempre se manifiesta tarde que temprano. O sea, podemos ocultar nuestro pecado por un tiempo, pero vuelvo y repito, tarde que temprano se va a manifestar. Isaías 29, 9 al 16. Trato de ir rápido, pero no puedo. Isaías 29, 9 al 16. ¿Ya lo tienen? Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si dieren el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su Señor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que lo ha formado, ¿no entendió? Lamentablemente, ese es un problema hoy en día y se hace más común cada vez en las congregaciones, porque estamos más influenciados por el mundo y sus sistemas que por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios decía hace rato el hermano Anis también que es vida y vida en abundancia. Es una verdad absoluta que vive y permanece para siempre. No cambia. Y dice también que ninguna de sus palabras dejará de cumplirse. Pero estamos al borde de vivir una religión a semejanza de los fariseos que se jactaban de ser pueblo de Dios y superiores a todos. ¿No? Ese era el contexto de los fariseos.
porque no podían y tampoco querían ver su realidad, que era todo lo contrario, ¿no?, a lo que ellos se creían, ¿no? Primeramente su necesidad, su condición, su propia corazón, los mantenía engañados y tenían una falta de humildad. No vivían a la luz de la palabra porque vivían y morían por sus propias tradiciones, ¿sí? Ya ve que ellos habían agregado mucho a la ley del Señor y la defendían a capa y espada, como se dice, a muerte, ¿no? Lamentablemente, repito, es la condición de muchos ahora en las congregaciones que pueden vivir en pecado. ¿Sí me explico? Y pueden estar haciendo cosas que se hacen mecánicamente en un sentido cuando no se hacen en el espíritu y en verdad, como es alabar. Pueden aún decir amén y gloria a Dios a la exposición de la palabra. Pueden aún participar en cosas de la congregación, sea servicio, sea lo que sea. Pero lamentablemente solo es en su carne, es por su propia autopreservación y salvaguardarse a sí mismos. Pero realmente no tienen la más mínima intención de ser transformados por la palabra de Dios, que ni siquiera se toman tiempo para escudriñar la palabra de Dios para que sean transformados, porque viven engañados y cegados por su propio corazón no arrepentido, como dice la palabra de Dios. Cuando le damos cabida al pecado en nuestro corazón, ¿qué pasa? Nos endurece y nos va cerrando a la palabra de Dios, nos va apartando de la palabra. Entre más pecado vamos acumulando en el corazón, más vamos a ir desechando a la palabra de Dios, nos vamos a ir apartando del Señor. Pero nuestro corazón nos engaña que estamos bien delante de Dios. Ese es el problema del corazón, que les decía, el corazón y el problema del corazón, ¿no? Dice Proverbios 4:23, yo se lo leo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Jeremías 17:10, yo se los leo: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Por qué estarán estas cosas aquí? Perdón, faltó el versículo 10 de Jeremías. Dice, se los dio nuevamente: más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Da la respuesta: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nadie conoce el corazón del hombre más que el Señor. Por eso les decía que si, bueno, más adelantito, que el único que nos puede mostrar realmente cómo estamos delante de Dios, ¿sí? Si nosotros confiamos en nuestro propio corazón, pues vamos a, como los fariseos, no, pues yo estoy, si hubiera 3 cielos, tendría una morada en cada uno de los cielos, ¿no? O sea, más de lo que somos, ¿no? Y en Mateo 15:8 y Marcos 7:6 toma ese versículo de que ya cuando dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, es el mismo, pero vamos a leerlo. Mateo 15:8. ¿Miren? Dice, este pueblo de labios de mí. Y ya, bueno, lo leemos. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y ya hace referencia a los fariseos, ¿no? Marcos 7:6 es el paralelo, pero vamos a leerlo. Marcos 7:6. Dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y digamos que es doctrinalmente, ¿no? Que se toman doctrinas falsas. Dice, y MacArthur también comenta, dice, mentiras espirituales. Ellos seguían las tradiciones humanas
porque estas solamente demandan una conformidad mecánica en reflexión y no una pureza de corazón. Por eso es más fácil, las religiones son muy populares, las falsas, más de hacer cosas que no te cuestan ningún esfuerzo, menos el que cambies tu corazón. ¿Sí me explico? Cosas que puedes hacer mecánicamente, cosas que, pues que no ayudan en nada al hombre, ¿no? Exactamente. Pero el problema del corazón es, digo que es engañoso, ya vimos, y dice que sobre todo cosa guardada guardemos nuestro corazón, es porque les decía, lo que nos va a apartar del Señor es el pecado, ¿sí? Y si consentimos nuestro propio pecado o el de los demás, nuestro corazón se va endureciendo y cerrando a la palabra de Dios, hasta que sin darnos cuenta vamos a ir languideciendo espiritualmente, como los fariseos. De seguir las falsas doctrinas y las doctrinas y mandamientos de hombres, dice que siguiendo las huecas sutilezas que solamente cauterizan el alma y van sumergiendo a las personas en un mundo de tinieblas, dice que engañados y siendo engañados por su corazón no arrepentido. Y pues, lo que pasa es que van dejando cada vez más la palabra de Dios. En la palabra del Señor el corazón nos hace referencia a el centro de nuestras emociones, ¿sí? El corazón es lo que controla todo lo que es nuestra parte humana, por decirlo en un sentido. Entonces, por eso dice, amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Porque es como el timón de un barco, ¿sí me explico? Así es el corazón. Va a dirigir la vida de las personas. Empezando con nuestra mente, ahí es donde el corazón empieza a trabajar con nuestra mente, haciéndonos creer que por cumplir con cosas prácticas, llamémosle, o mecánicas, ya estamos bien con el Señor, solamente cumpliendo con un ritual, ¿sí? Y culpando a Satanás de nuestro pecado. Eso es otro de los engaños de nuestro corazón. Es que siempre vamos a buscar un culpable, ¿no? Y al primeritito que culpamos es a Satanás. No, es que el diablo me puso y caí, es que el diablo acá, y es que el diablo acá. Pero ese problema, pues es tan viejo como el hombre mismo, ¿no? ¿De acuerdo en el Edén qué pasó? Después de la caída, vino el Señor y le preguntó a Adán, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Y qué hizo? La mujer que me diste, ¿no? Y fue con la mujer y dijo, es que la serpiente. O sea, ninguno se responsabilizó de su pecado y por ende pues no se arrepintieron. ¿Sí me explicó? Pero así pasa hoy en día, o sea, como se nos va cauterizando la conciencia, pues así estamos, sin querer reconocer nuestro propio pecado, consintiendo el pecado de los demás, corazón, desechando la palabra de Dios. Las características propias del pecado es que va endureciendo el corazón, cegando el entendimiento, domina todos los aspectos, esclaviza, degrada y contamina. Casi nada. ¿Sí me explico? Y todo en el corazón. Entonces ahora tu corazón, en vez de estar con el Señor, está en el mundo, en el pecado. ¿Se acuerdan de Deuteronomios? Pongo delante de ti la vida para que obedezcas, vivas y prosperes, y la muerte si desobedeces para juicio. ¿Sí me explicó? La pregunta aquí, ¿cuánto pecado consentimos nosotros mismos? Siendo honestos. ¿Cuánto pecado nos permitimos nosotros?
¿Cuánto pecado consentimos de los demás? ¿Sí me explico? ¿Cuánto pecado estamos dispuestos a callar, a tolerar, a soportar? Y en últimas, ¿en cuánto pecado estamos dispuestos en participar? ¿Sí me explico? Si tú dice que si tu hermano pecare contra ti, Mateo 18, vayas y lo reprendas. ¿Sí? Pero no lo hacemos. Consentimos. Y nos hacemos, por ende, partícipes de ellos. Ya no solamente el pecado del hermano, ahora es tuyo, porque no estás reprendiendo al hermano de su pecado. ¿Sí? Y se hace tuyo y te acarreas juicio. Hechos 5:1 al 11. Está largo. Si quieren lo leemos todo o ya no lo leemos. Pero habla de Hechos 5. De los que vendieron un terreno, ¿se acuerdan? Ananías y Zafira. Y vamos a leer poquito para que no me coma el tiempo. Todavía falta como la mitad del... Dice, pero cierto hombre, 5:1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo, fíjense, sabiéndolo también su mujer. Y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Murió, lo fueron a enterrar unos jóvenes, iban entrando los jóvenes y llegó la mujer de Ananías llamada Zafira. Verso 7, pasó un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han ido a sepultar a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante cayó. Así vemos. Cuando dice aquí, ¿por qué conveniste? O sea, ¿por qué participaste de ese pecado? ¿Por qué consentiste ese pecado? En vez de exhortar a quien lo cometió. ¿Y hubo alguna diferencia en el juicio? Ambos murieron. Tanto el que pecó directamente como el que... Sí, es que ya mi esposa me regaña porque ocupo frases populares. Sí les iba a decir, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, pero ya me la quise omitir. Pero o sea, sí vemos la condición en que estamos, hermano, porque consentimos el pecado, ¿no? Entonces, pues realmente es algo muy triste y lamentablemente se da. En los hechos. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Pero ¿se acuerdan el ejemplo que les puse con Judas? O sea, no, la culpa no fue de Satanás que llenó el corazón simplemente pues no me le hizo cosquillitas a lo que él ya también había tramado en su mente. Dice que ¿por qué llenó Satanás su corazón? Y después le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Refiriéndose a Ananías, ¿no? El hombre en sí mismo es el único culpable de su pecado, por cuanto decide cerrar sus oídos a la palabra de Dios y se rehúsa a ser guiado por el Espíritu Santo. En su lugar escucha a Satanás, cede voluntariamente esa voz y vuelvo al ejemplo del Edén. Fue exactamente lo que pasó con Eva. Escuchó la palabra de Dios, escuchó la voz seductora de Satanás.
y le hizo caso. ¿Sí? No quiso ser guiada por la palabra de Dios, la desechó, la sedujo, la engañó y decidió hacerle caso. Y aquí una observación, ¿no? Dice, hermanos, que estas palabras no dejen de resonar y que no nos dejen estar en paz cuando el Señor, este pueblo de la... El pecado te separa y te aleja de Dios. Que nuestro pecado, el pecado ajeno, no nos lleve cautivos a Babilonia, que no nos deje postrados en el desierto. Esas dos cosas, y los que no entraron a la tierra prometida desde la generación que salió, fue un juicio. Nosotros, que no sea necesario que el Señor nos lleve a cautividad o que nuestro cuerpo quede tirado a nuestro pecado propio, nos sentimos de los demás. Pero no estamos sin esperanza. Eso es lo bueno de Dios, ¿no? Que nos reprende, nos amonesta, pero nos da la esperanza. ¿Qué hacer entonces? Primeramente, clamar a Dios que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Si vamos al Señor y clamamos sinceramente, que Él nos muestre la realidad que tenemos delante de Él. ¿Sí? Que nos olvidemos de cómo nos vemos a nosotros mismos delante de Dios, porque nos vamos a ver santos, perfectos, y si nos comparamos con un secuestrador, pues ya quedamos casi, nos falta la mala, esta cosita que tienen los santos, ¿no? Salmos 139, 23 y 24 nos da el ejemplo de lo que debemos de hacer. ¿Ya lo tienen? Salmo 139, verso 23 y 24. Dice, examíname, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino. Salmo 26, 2. Esto es solamente pues la esperanza que nos da el Señor si aplicamos estos versículos en nuestra vida. Salmo 26, 2, ¿ya lo tienen? Dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Les decía que por nosotros mismos nunca vamos a poder ver nuestra propia situación y condición. Job 13, 23. ¿Ya lo tienen? No sé si los puse a trabajar, ¿verdad? A buscar en su Biblia. Job 13, 23. ¿Ya? Dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y pecado. Pues esos son los versículos que el Señor nos da para que pidamos en oración, en ayuno y con sinceridad de corazón, que nos muestre nuestra situación delante de Él. El Señor va a orar. Jeremías 24, 7. Ese no lo escribí acá. Jeremías 24, 7. Si alguien lo tiene, puede darle lectura, por favor. Y les daré corazón para que me conozcan. Yo soy Jehová y me serán por pueblo. Yo les seré a ellos por Dios, porque
¿sí? Si ya vamos al Señor, clamamos para que Él nos muestre lo que hay en nuestro corazón. Decía David, muéstrame mis pecados que me son ocultos. Pues ahí está la respuesta del Señor, ¿no? Dice que Él nos va a dar un corazón nuevo. Y aquí puse 3 cosas. La promesa de Dios, Ezequiel 18:31. Ya no pierdan Ezequiel, ya con esos versos vamos a terminar. Ezequiel 18:31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere. Ezequiel 11:18. Digo que no. Habla del arrepentimiento del pueblo de Israel. 11:18. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Fíjense la promesa del Señor. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. Perdón, quitaré el corazón de piedra del medio de ellos y les daré un corazón de carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón ande tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor. Vamos al 36:25. Ezequiel 36:25. Ahí está hablando de la restauración de Israel. Y la consecuencia de no hacer caso a la palabra de Dios, ya lo leímos que fue el de Ezequiel 11:21. ¿Lo leímos o no? ¿O lo leemos de nuevo? ¿Lo leemos? Ezequiel 11:21. Casi terminamos. Dice, cuyo corazón ande tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Y ahí a la vueltecita que dice el pastor, 12:28. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice el Señor. ¿Sí? Pues tanto su palabra de juicio para aquellos que no se vuelven de sus pecados, como la palabra o la promesa de restauración para aquellos que sí claman al Señor, se arrepienten y confían en sus pecados, pues ninguna de las dos va a dejar de cumplirse. Bendición y la restauración. Dice que Dios de nosotros y nos muestre a cada uno la condición, nuestro corazón, para que ya no seamos
sea con nosotros, que nos redarguya, nos edifiquemos como el cuerpo de Cristo. Pues tratemos el pecado como el Señor dice que debemos tratarlo, ¿no? Que aún ya ni queremos llamarlo por su nombre, ya decimos, es que me equivoqué, es que cometí un error, es que cuando tenemos que decir que es pecado, confrontarlo por sanidad de la iglesia y por cada uno de nosotros. Pues que el Señor sea con nosotros. Dios nos está hablando de este enviado, cada uno de nosotros hagamos una reflexión, hagamos esto antes de que vamos para Okay. Amén. Padre bueno, bendito Dios Todopoderoso, Señor. A ti clamamos, oh Dios, porque a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna. En esta tarde, oh Dios, te pedimos, Padre, que seas y tengas misericordia de nosotros, Padre, sé propicio a cada uno de nosotros. Redargúyenos, Padre, de todo pecado, muéstranos aquellos que nos son ocultos, Padre bueno, y sabemos que estamos siendo cegados por nuestro propio pecado, Señor, estamos siendo cegados porque nos hemos apartado de ti, Señor, porque hemos confiado, Señor, porque hemos buscado en falsas doctrinas, Señor, en mandamientos de hombre. Ten misericordia de nosotros, Padre, para que tú nos muestres nuestra realidad delante de ti, Señor, para que tú nos des un corazón nuevo, Señor. Padre, que tú eres que el que ama al mundo se constituye enemigo tuyo, Señor. Quita de nosotros ese corazón apegado, Señor, al mundo, Señor, y ayúdanos, Padre, obra en nosotros para que podamos poner los ojos en donde está Cristo sentado a tu diestra, Señor, en las cosas de arriba, Padre bueno. Que seamos diligentes, Señor, porque tú dices que cómo descuidaremos una salvación tan grande, Señor. Perdónanos, Padre, porque nos apartamos de ti, Señor, porque no te buscamos, Señor, porque no buscamos tu rostro, porque no meditamos en tu palabra, Señor, porque nos ocupamos, Señor, en cosas que sí son importantes, Padre, que son necesarias, pero no en el lugar correcto, Padre. Perdónanos porque no estamos redimiendo el tiempo, Señor, que es poco y tu venida está cerca, Señor. Perdónanos, Padre, primeramente porque no te amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, Señor. Porque amamos más el mundo, Señor, porque amamos más las cosas materiales, Padre, que a ti, Señor. Perdónanos también, Señor, porque no estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver nuestro propio pecado, Señor, a ser bíblicos, Señor, a tratar el pecado, Señor, para que nos redarguyemos de pecados unos a otros, Señor, para que vayamos, Padre, con nuestro pecado, con nuestro hermano que ha pecado contra nosotros y lo exhortemos, Padre, y si no hace caso, llevemos testigos y si no, lo presentemos a la iglesia, Padre, para que sea una disciplina bíblica el pecado, Señor. Límpianos, Padre. Te rogamos por misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre.